Amigas y amigos, esta noche hemos tenido la dicha, ya ustedes vieron lo que habíamos anunciado y cómo se ha desarrollado. Estamos teniendo 2 encuentros en uno, para que todos ustedes puedan disfrutar en ambos tópicos de 2 invitados diferentes. En esta ocasión me toca conversar, conocer un poquito sobre primero, una gran ser humano, ciudadana, periodista, comunicadora, trabajadora, honesta. Un ejemplo de lo que se puede con el esfuerzo y la preparación y la capacidad. Ileana Rosario. Wow, gracias de verdad por esa presentación que me llena de tanto orgullo y sobre todo viniendo de ti, que sabes que tengo una admiración y un respeto impresionante por ti. Gracias de verdad. La admiración es mutua. Gracias. Ileana, ¿cómo te defines? Bueno, me defino sobre todo como un ser humano dentro de todo ese concepto que envuelven digamos que las carencias y virtudes que el humano mismo puede poseer. Una persona muy empática, pero sobre todo muy responsable y muy comprometida. Yo diría que en todos los ámbitos en los que me desarrollo es lo que más me pudiera definir. Qué bien. ¿Eres oriunda de Santiago? Soy nacida, criada y amante de Santiago de una forma impresionante. De hecho, he tenido oportunidades de trabajo que me hubiesen llevado a migrar a Santo Domingo y he presentado cierta resistencia. No te preocupes, que eso es de todo lo que vimos aquí. Orgullosamente, esa cibaeña de dentro no me deja y aquí en Santiago sí desde siempre. Qué bueno. ¿Cómo se dio eso de que tú entraras a la comunicación social en la Pucamaima, sí, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santiago? Pero entonces a ti lo que te llamaba en principio era la ingeniería civil. Así es. ¿Y qué pasó ahí? Mira, tú sabes, bueno, lo sabrás, yo creo que hay situaciones que son determinantes para tomar decisiones y que parecieran ser muy simples conversaciones. En ese entonces, y producto probablemente de la misma inmadurez, se interpretaba que estudiabas en la universidad algo que fuera de la mano con lo que te gustaba en la escuela y en tu formación anterior. Y en mi caso, amante de las matemáticas, yo entendía que por default, pues la ingeniería me llamaba muchísimo la atención. Claro. Se me daban muy bien las matemáticas y decía, bueno, me gusta mucho la ingeniería y esto es lo que voy a hacer. Me inscribí, de hecho, para ingeniería civil en la universidad. Hasta que un día, en una conversación X, una persona me pregunta, de hecho ingeniera en ese momento, me dice, ¿te visualizas en 10 años trabajando en una construcción? Trabajando en todo lo que implica, en esa construcción gris. ¿Te visualizas ahí? Porque es que tienes un talento para la comunicación que me parece que debieras aprovechar. Me lo dice de una forma bastante informal. Y eso me resonó como no te imaginas. Y digo, wow, pero ciertamente esto me gusta, me apasiona. Ahí es donde me veo. Y creo que no pasaron 2 días cuando hice el cambio de carrera y ya entonces para formalizar lo que fue mi entrada a comunicación social. Wow. ¿Y cuál fue tu referencia para entrar? Porque, ok, ya sacaste el sueño, sí, que era, porque te lo visualizaron. Sí, y como que no te veías mucho lo desempolvé un poquito. Le quitaste un poquito de romanticismo. Sobre todo. ¿Y cómo entonces, cuál es la referencia para entrar a la comunicación? Bueno, yo soy de la época en la que la televisión dominicana jugaba un protagonismo importante en los hogares. En mi caso, en el fin de semana, nosotros teníamos una sola televisión en casa y todos teníamos que ver Sábado de Corporán, por ejemplo, y ese matiné desde Sábado Chiquito de Corporán hasta la noche y todo lo demás. Pero yo siempre recuerdo jugar con una primita a ser Yanna y Ivonne en Punto Final. Wow. En esa época ya te imaginarás, pero te estoy hablando de yo pequeñita. Entonces, si pudiera identificar algunos referentes de ese momento y que de manera probablemente involuntaria fueron moldeando digamos que ese talento y esa vocación que ya venía en mí, yo diría que por ahí iban, o sea, ver el gordo de la semana todos los domingos, después de la lucha de Jack Veneno en la mañana, o sea, era como esa costumbre. Yo crecí dentro de ese entorno en el que la televisión dominicana formaba parte fundamental, de hecho, hasta en la cultura de los hogares, y en mi caso, en el caso de nuestro hogar, eso fue primordial y creo que determinante a final de cuentas. Dentro del ámbito de la comunicación y del periodismo, que son 2 cosas distintas, sí, ¿cuál área o qué te gusta más?
Bueno, yo creo que si eso me lo hubieses preguntado hace 5 años, pues definitivamente te identifico el periodismo como una vertiente que me llenó muchísimo en una etapa profesional muy importante. Y diría que fue la etapa que me formó, no solo como profesional del periodismo, sino como ser humano en muchísimos aspectos. Sin embargo, como todo es cíclico y somos parte de estos cambios, diría que ahora mismo la comunicación es lo que más me apasiona, y comunicar desde todos los sentidos, ya no solo desde los medios de comunicación y ahora todas las herramientas y plataformas que tenemos, sino comunicar desde su centro, desde su base, desde esa comunicación llana que estamos teniendo tú y yo, desde la comunicación que tienen las empresas, desde esa comunicación. De hecho, me he dedicado a capacitar en ese sentido para hacer consciente a las personas de la importancia. Eres docente también. Es así. Entonces, y aparte de manera independiente también, formar sobre la importancia. Yo digo que la comunicación es un superpoder. Claro. El que tiene esa habilidad de comunicarse de manera eficiente y eficaz, tiene un superpoder. Entonces, en ese sentido, entiendo que ahora sí es mi pasión. ¿Cuál fue tu primera oportunidad en televisión? En mi primera oportunidad en televisión, digamos que en televisión formal, porque podía haber hecho uno que otro pinino, me lo dio de manera muy... digamos que hasta graciosa, la señora Ana María Tillán, en ese entonces gerente general de Multimedios del Caribe, la zona norte, y estábamos en un ejercicio en la universidad. Ellos en ese entonces tenían unos acuerdos con la carrera de una serie de pasantías, y en ese momento se había pausado el tema del acuerdo. Entonces nosotros estábamos indignados como estudiantes, y yo entonces levanté la mano para quejarme y aprovechar que las autoridades estaban ahí. Y en ese momento entonces ella me llama y me dice: quiero que estés con nosotros, quiero que formes parte de nosotros, y todavía no había yo terminado la universidad. Y a partir de ahí le agradezco a ella no solamente el confiar, ese empuje que siempre me dio y que siempre me ha dado, y creo que fue la persona que abrió esa primera puerta. Wow. Sí. ¿Cuáles valores definen o te definen? Yo traigo, gracias a Dios, una mochila de valores de hogar que yo pondría como de los primordiales el servicio. Es una pasión por el servicio que vi siempre como referencia a mis padres. Mi papá, mi mamá maestra, mi papá comerciante, pero desde siempre con una vocación de servir desde la realidad que tuviéramos, o desde lo poco que tuviéramos, prestar siempre esa mano amiga y estar ahí para los demás, estar ahí para la familia. Son personas muy, muy cercanas. Entonces, vi en ellos, y ahora identifico que ese deseo que siempre tengo de yo lo hago, viene de esa raíz que ellos sembraron, y sobre todo un sentido de responsabilidad impresionante que a veces supera mucho hasta la capacidad humana, pero tengo que estar ahí porque la responsabilidad manda, y entiendo que esos dos valores son primordiales y pilares dentro de mi vida adulta. ¿Qué lugar pudiésemos tener para Ileana el caso de tu familia? Mi familia, y aquí pudiera decir, sin ánimos de dividirla, pero desde mi familia nuclear, desde mis padres, mi hermano, gracias a ellos son la causa y el inicio de todo lo que soy ahora, de todo, de cómo pienso, de cómo me he desarrollado, de que el apoyo presente que tengo de ellos es lo que me impulsa. Desde esa base, ellos son mi todo. Y ya desde la parte de mi familia actual, de mi familia constituida con mi esposo, la familia pequeña. Esta familia pequeña, yo a veces me definen como, o nos definen, mujeres que estamos en este tipo de medios, bueno, mujeres exitosas. No, yo vengo de una familia exitosa, con un esposo exitoso que ha apoyado esto que ha sido mi carrera a elegir, con unas hijas obviamente que son ese motor para hacer dos hijas, 7 y 4 años. Y entonces yo diría que he sido totalmente bendecida de contar con el apoyo, pero diría que muchas veces ellos sacrificando mucho de su tiempo, yo que tengo que sacrificar mucho del tiempo que les dedico, pero siempre están ahí. Entonces diría que ellos son el impulso para siempre hacerlo mejor y procurar crecer para que ese sea el testimonio de mis hijas que están creciendo. ¿Cómo fue tu experiencia con CDN como corresponsal aquí en el Cibao,
ofreciendo los resúmenes de las noticias. ¿Cómo fue eso? Yo comienzo en CDN como reportera, así como señalas, en la calle, o sea, en la mejor escuela que pueda tener cualquier así comenzaron periodista. muchos, como tú, Adis Burgos. Sobre todo, mi hermana Adis. Sí. De hecho, nos conocimos siendo reporteras hace 11 años. Y comienzo, y las pasé todas, Jordi, te comparto, las pasé todas, o sea, desde que nos baleaban, me balearon 2 veces en huelgas, en Salcedo y San Francisco. En San Francisco luego en una huelga me dieron una pedrada en la cabeza. ¿Qué? En uno de esos pleitos. ¿Y eso no te quitó el deseo? Para nada, es que tú no te imaginas el amor que yo le tengo a todo lo contrario. Eso es para que vean, señores, amigos y amigos, aquellos muchachos jóvenes que están estudiando comunicación, periodismo, las cosas no son tan fáciles o no son tan bonitas. Hay que pasar esto y aún así seguir. Sí, y aún así yo creo que el vivir enamorado de esto que definimos como la pasión de lo que nos gusta, yo siento que todas esas cosas me pasaban también porque era muy arriesgada, entonces yo me entraba en donde se escondía muchas veces. Tú sabes que en ese tiempo ya no es tan común, pero en ese tiempo los convocantes a esas huelgas se escondían porque la policía en ese entonces tomaba represalias. Y yo recuerdo entrarme a esos callejones y era ahí entonces donde se daban esos incidentes. Y luego yo llegué a ser la directora de prensa más joven del país. Wow. Es algo que llevo con muchísimo orgullo. A los 22 años tuve la oportunidad de dirigir todo un departamento de prensa en el canal que recién se creaba de CDN2, gracias a la oportunidad de José Gutiérrez, en ese entonces director, del señor Manuel Estrella y Félix García, que confiaron en esta persona que estaba comenzando. Y te confieso, Jordi, que me daba taquicardia todos los días. Cada vez que ese noticiario había que parirlo, yo sentía que moría. Pero, solo recordar eso, es decir, cuánto me dejó CDN en cada una de sus etapas. Ya luego en la etapa con Nuria, por ejemplo, en la etapa de don Osvaldo como director, demasiado, porque entonces don Osvaldo es una persona bastante directa, y entonces me decía, bueno, yo creo que no puedes hacer eso, pero siento que en el fondo era empujándome a demostrarle que podía. Y enseñándote. Recuerdo que cuando me nombraron como directora de prensa, muy, muy joven, él me llamó y me dijo, no sé ni siquiera si él se acuerda, pero me llamó y me dijo, no creo que seas apta para ese cargo, pero está bien, yo no voy a ser piedra de tropiezo. Lo recuerdo como ahora. ¡Qué motivación! ¡Qué motivación! Ya tú sabes que yo salí de esa llamada gritando, pero dije, no, pero esto es para yo demostrar que sí, que realmente se puede. Y ya al final en la etapa de Nuria, en NCDN, te digo que igual fue de muchísimo trabajo, pero de muchísimo aprendizaje, y siento que para mí CDN fue mi escuela de la comunicación, de donde saco la experiencia que hoy en día estoy utilizando en mi proyecto personal. Qué bueno. ¿A ti te sucedió, a propósito de lo que tú decías, de la experiencia que tuviste así en los reportajes? De todo. Te sucedió en el 2011 una situación en la Gran Arena, aquí en Santiago. Así es. Era la precandidatura de Margarita Cedeño. Era la presentación de la candidatura presidencial de Danilo Medina en su primer mandato. Ah, ok. Sí, era la presentación en Santiago. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ay, de hecho, pausé el periodismo por un tiempo luego de ese incidente. Yo ya venía un poquito desgastado y dije, no, después de esto tengo que parar. Resulta que en la arena se había habilitado una puerta en donde entrábamos los periodistas. Pero ya sabes cómo eran esas actividades políticas de guaguas y guaguas. Claro. En la medida que las personas se iban desmontando y veían que en esa puerta en particular había menos afluencia de personas, se fue congregando gente, hasta que en un punto estábamos los periodistas adelante esperando que nos abrieran, pero un montón de gente atrás para aprovechar entrar. Cuando los guardias se percatan de esa situación y de que esa puerta no estaba habilitada para que entraran personas, o personas por lo menos que no fueran a cubrir la actividad, comienza entonces una serie de empujones, a empujar personas que forcejeaban para entrar. Y recuerdo un señor que bastante fornido, que estaba delante de mí, y un guardia entonces lo empuja hacia atrás y con toda la fuerza de su cuerpo y su codo entonces me da un golpe en la costilla y me tumba. Entonces yo quedo debajo de este rebú de personas y de todo eso, sin poder respirar por el golpe en la costilla. El que ha sufrido alguna fractura de costilla sabe que esos golpes te sacan el aire. Entonces, cuando logran levantarme de ahí, entrarme, yo lloraba, y recuerdo que el señor Ovalles, que en ese entonces era asistente de Danilo Medina,
me decía, pero ¿por qué tú lloras? Tú eres de las buenas. Yo no lloraba por el incidente, Sí, que yo no podías lloraba respirar. porque no podía respirar. Y entonces ese incidente me llevó al hospital, gracias a Dios, sin ninguna fractura permanente, pero sí tuve Wow. que estar en cierto reposo posterior a eso. Y fue cuando decidí pausar. Ahí pausé la parte de noticias por 1 año y medio. Luego de todo eso, que ha sido una experiencia de la calle, una Sí. experiencia del reportaje con Así el que hay que es. iniciar, ¿cómo entonces nos puedes contar de esa designación del año pasado Sí. de directora de comunicaciones de las Águilas Ibaeñas? Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo recibiste eso? Bueno, te digo que no sé ni siquiera si lo recibí. Yo todavía no No lo lo creía, asimilas. no lo asimilo. El estar en deportes y ser algo en lo que nunca me visualicé. Claro. Es todavía en ese camino de aprendizaje. Yo comienzo ya la vinculación con Águilas Cibaeñas desde mi participación en eventos deportivos del Cibao, Sí, sí. porque ya tengo pues la vinculación con el grupo Linda como empresa y ellos Sí. obviamente como sombrilla de lo que es la comercializadora. Entonces ahí comienzo a hacer mis pininos en el deporte y me encanta el ambiente deportivo, pero era muy, digamos que muy externo, que aportaba en animación, que me recuerdo que la entrega de anillos de ese año yo la produje y bueno, me fui involucrando. Entonces, cuando se presenta el que me ofrezcan formalmente, que fue en la temporada pasada con la dirección del señor Kirby Hernández, y me dice, mira, sí, queremos que seas la directora de prensa. Y yo te digo que fue un miedo bonito, pero un miedo a dar lo mejor en una marca país como lo es Águilas Ibaeñas, con los que todos nos sentimos identificados, y el reto obviamente de llevar un trabajo digno de un equipo tan grande. Así como dice su lema esta temporada, equipo grande, así mismo es el trabajo para llevar a cabo. Entonces, te digo que fue miedo al principio, pero súper contenta cada vez que se logra algo importante y un pasito pequeño, de verdad que me llena de Y te mucho tocó un orgullo. triunfo el año pasado. Me tocó un triunfo y en una temporada sumamente difícil, Claro, con el en la que COVID. teníamos que hacer pruebas de PCR prácticamente interdiario ya en la etapa final, con muchísimos casos diarios, fuegos que había que apagar uno tras otro. Fue muy retador coronarnos campeones y coronarnos campeones del Caribe en la forma en la que el equipo lo hizo. Yo digo no, yo creo que aquí puedo quedar y estoy más que paga, porque ha sido de verdad, creo que la experiencia de 10 años en uno solo juntos. Estamos en la parte final ya. Muy bien. En menos de un minuto, ¿qué ejemplo tú pudieses o qué consejo a aquellos que están comenzando o que están trabajando, iniciando los medios, en el reportaje, en el periodismo, de Ileana Rosario hacia ellos? Yo creo que el gran valor que he descubierto de esta carrera maravillosa en la que ambos tenemos, digamos que alguna incidencia, es que si esta plataforma, si este talento nos brinda la oportunidad de tocar a otros de manera positiva, esa debe ser la premisa. Desde la realidad que sea, desde las limitaciones que podamos tener, que en cualquier escenario que nos presente esta carrera podamos tocar a otros de una manera positiva, podamos ayudar a otros de una manera positiva. Siento que fuera de lo que la comunicación exhibe hacia lo externo y de lo bonito que pueda verse, cuando detrás de eso hay un trabajo arduo por ayudar a otros, es el mejor regalo que puede darte esa carrera. Yo así lo defino, así lo he vivido y digamos que es la premisa con la que me sigo dedicando a esto. Ileana, tú sabes mejor que yo el tiempo de televisión, Sí, pero lo he así disfrutado es. bastante. Gracias, Mi de admiración verdad. y respeto por tu trabajo y por la persona que eres. Muchísimas gracias por la oportunidad. Señores, un ejemplo, sí se puede, por el trabajo, el esfuerzo, la capacidad, como dije al inicio, y sobre todo por la pasión. Eso y mucho más es Ileana Rosario, de nosotros. Vamos a la pausa.